La mañana helada. Recuerdo aquella mañana helada en las Adirondacks como si fuera ayer. El viento gélido atravesando mi chaqueta mientras permanecía sola, temblando, mientras las pisadas de mi hija se desvanecían detrás de mí. Me dejó allí, abandonada, como si fuera invisible. Ese momento aplastó algo dentro de mí que nunca pensé que pudiera romperse. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Me llamo Eleanor, y a los 72 años, creía saber lo que era la soledad. Estaba equivocada. La verdadera soledad no es estar sola en una habitación. Es estar rodeada de familia que te trata como una carga con la que están atascados. Es ver cómo la mirada de tu propia hija se vuelve inexpresiva cuando hablas, como si tus palabras ya no importaran. Mis días se habían convertido en una sucesión borrosa de amaneceres en nuestro pequeño apartamento de Brooklyn en Flatbush Avenue. El radiador hacía ruido durante toda la noche, y el murmullo del tráfico de la ciudad nunca se convertía del todo en silencio. Mis manos estaban marcadas por callos de décadas cuidando, limpiando y trabajando en cualquier empleo ocasional que pudiera encontrar para llegar a fin de mes. A mi edad, seguía en pie 12 horas al día, cargando bolsas de comestibles que cada semana parecían más pesadas, lidiando con los crujidos de 70 años en mis huesos que me recordaban a diario que el tiempo se estaba acabando. El aroma del café con canela y los viejos libros de la biblioteca de abajo era mi único consuelo por las mañanas, antes de que sonara el teléfono con otra visita de fin de semana cancelada. O peor aún, un mensaje despectivo de Rebeca, mi única hija, que pensaba que yo era demasiado anticuada, demasiado anclada en el pasado para entender su vida moderna. «Mamá, das vergüenza», me decía cuando mencionaba querer pasar tiempo juntas. «Tengo una carrera ahora. No puedo simplemente dejar todo para cuidarte». Cuidarme. Como si fuera una niña en lugar de la mujer que la había criado sola después de que su padre se marchara cuando ella tenía 12 años. Solía soñar con viajes de fin de semana juntas, aventuras por las montañas Adirondack, donde podríamos hablar como lo hacíamos cuando era niña. En aquel entonces, se sentaba en mi regazo mientras le contaba historias sobre el viejo cofre del tesoro que se rumoreaba estaba enterrado en algún lugar de aquellas antiguas colinas. Sus ojos brillaban de asombro cuando le describía la fortuna de $6 millones que algunos ancianos juraban que era real, dejada por una familia adinerada durante la Gran Depresión. Pero esos sueños ahora parecían tontos. Rebeca los ridiculizaba cada vez que podía. «Mamá, vives en el pasado. Tú y tus ridículas historias de tesoros». Se reía, pero no con la risa cálida que recordaba de su infancia. Esta era fría, burlona. «Estás persiguiendo fantasmas. Es patético». Siempre decía que yo estaba delirando, viviendo en cuentos de hadas mientras ella lidiaba con el mundo real. Y sin embargo, allí estaba esa mañana, abandonada en esas mismas montañas que ella afirmaba que no tenían ninguna magia. El frío se filtraba en mis huesos mientras aferraba la última foto desgastada de nuestra familia, tomada antes de que todo se derrumbara, antes de que su padre se fuera, antes de que ella decidiera que yo ya no valía la pena. La ironía no se me escapaba. Me había llevado allí, a esas montañas, supuestamente para un viaje de unión entre madre e hija. «Hagamos esto por los viejos tiempos, mamá», había dicho con lo que creí que era un calor genuino. Había estado tan emocionada, tan esperanzada de que tal vez podríamos reconstruir lo que habíamos perdido. En cambio, ella se había alejado. Simplemente se alejó, dejándome de pie junto a un viejo roble sin nada más que mi bolso y un termo de café que ya se estaba enfriando. Pero me estoy adelantando. Déjenme contarles sobre los años que llevaron a ese momento, la lenta erosión del amor que ocurre tan gradualmente que no te das cuenta hasta que te estás ahogando. Mi hija nunca vio los sacrificios que hice. ¿Cómo podría?
Cuando estás ocupada construyendo tu propia vida, no tienes tiempo para mirar atrás y ver los cimientos que alguien más puso para ti. Los recuerdos inundan mi mente incluso ahora, memorias tan vívidas que me hacen doler el pecho. Recuerdo firmar esos papeles en Chase Bank en Atlantic Avenue, aplazando mis ahorros para la jubilación para cubrir su matrícula en NYU. $28,000 que había ahorrado, centavo a centavo, trabajando turnos dobles en la cafetería del hospital y limpiando oficinas los fines de semana. Desaparecidos. Pero no dudé. Ella era mi hija, mi futuro, mi todo. Recuerdo las noches que pasé cuidándola durante fiebres y pesadillas, incluso cuando estaba tan agotada que mis manos temblaban mientras colocaba paños fríos en su frente. Las veces que se despertaba gritando por pesadillas sobre su padre marchándose, y la sostuve hasta el amanecer, susurrando que todo estaría bien, que nunca la dejaría. «Mami, ¿prometes que te quedarás?», susurraba en mi hombro. «Siempre, mi niña, siempre». El perdón silencioso, cuando se convirtió en adolescente y se transformó en alguien que apenas reconocía. Cuando me gritaba sin razón, con el rostro retorcido por una ira que parecía venir de ninguna parte. «¡No me entiendes!», gritaba, cerrando la puerta de su habitación con tanta fuerza que las paredes temblaban. «¡No entiendes nada!». Pero yo sí entendía. Entendía que estaba sufriendo, que perder a su padre había dejado una herida que no había sanado correctamente. Así que absorbí su ira. Dejé que me lavara como lluvia ácida, porque pensé que eso era lo que se suponía que debían hacer las madres. Cuando se fue a la universidad, pensé que las cosas mejorarían. Pensé que la distancia le daría perspectiva, la ayudaría a ver que yo siempre había estado de su lado. En cambio, las llamadas se volvieron más cortas, menos frecuentes. «Estoy trabajando en 2 empleos, mamá. No esperes más». Las palabras llegaban a través del teléfono como picos de hielo, afiladas y frías. «Solo quería saber cómo estás, cariño. Te extraño». ya lo sé, pero estoy ocupada. Tengo que irme». Clic. Los fríos silencios que seguían se extendían por días, a veces semanas. Nuestro pequeño apartamento, que alguna vez se sintió acogedor cuando éramos solo nosotras dos, se convirtió en un mausoleo de recuerdos. El sofá donde solíamos ver películas juntas acumulaba polvo. La mesa de la cocina donde hacía su tarea mientras yo preparaba la cena se convirtió en un lugar donde comía sola, rodeada por los fantasmas de conversaciones que nunca volverían a suceder. Recuerdo haberle dicho una vez durante una de nuestras raras llamadas telefónicas: «Solo quiero que estés segura, cariño. Me preocupo por ti en esa ciudad». «¿Segura?», respondió bruscamente, y pude escuchar cómo ponía los ojos en blanco. «Seguro es aburrido, mamá. No lo entiendes. Nunca lo entendiste». Tal vez tenía razón. Tal vez no lo entendía. Su padre se había ido cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando la responsabilidad de ser padre se convirtió más en una carga que en alegría. ¿Le había fallado de alguna manera? ¿La había vuelto dura como él? Empecé a cuestionar todo. ¿Era solo una billetera para ella? ¿Una carga que se sentía obligada a tolerar? ¿Me estaba convirtiendo en un fantasma en la vida que estaba construyendo en las vías rápidas de Manhattan, rodeada de personas que importaban más que la mujer que había renunciado a sus sueños para asegurarse de que ella pudiera perseguir los suyos? Las dudas se fueron filtrando lentamente, como agua a través de una grieta en los cimientos. Cuando llamaba, lo que no era frecuente, nuestras conversaciones parecían transaccionales. Necesitaba dinero para un depósito de seguridad. Necesitaba que yo fuera codeudora de un préstamo. Necesitaba esto. Necesitaba aquello. Pero nunca me necesitaba a mí. Cuando manipulaba las conversaciones para culparme de su infelicidad, sentía el dolor más que nada. De alguna manera, era mi culpa que su padre se fuera. Mi culpa que no tuviéramos más dinero. Mi culpa que ella tuviera que trabajar tan duro.
La línea entre el amor y la obligación se difuminó en mis cansados ojos hasta que ya no podía distinguir cuál era cuál. Pero la peor parte absoluta, era cómo trataba las historias que una vez nos habían unido. Las historias del tesoro que habían llenado su infancia de asombro se convirtieron en algo vergonzoso en su vida adulta. «Mamá, tienes que dejar de contarle a la gente sobre ese ridículo cofre del tesoro», me decía cada vez que lo mencionaba a sus amigos o compañeros de trabajo. «Es vergonzoso. Te hace parecer senil. Senil. Como si creer en algo mágico, algo esperanzador, fuera un signo de deterioro mental en lugar de la feroz optimismo que me había llevado a través de décadas de dificultades. Las historias no eran solo historias para mí. Eran la última conexión que tenía con su padre, quien nos había dejado, pero no antes de llenar mi cabeza con cuentos de aventuras y fortunas escondidas en las montañas donde había crecido. Eran los sueños que me habían sostenido durante los días más oscuros después de que él se fue. La creencia de que en algún lugar había algo mejor, algo que podía cambiar nuestras vidas. Pero para Rebeca, eran solo los desvaríos de una anciana que no podía aceptar la realidad. ¿Alguna vez han sentido eso? Como si las cosas que más les importan fueran tratadas como bromas por las personas que se supone que deben amarlos. Es un tipo especial de soledad, una que te carcome desde adentro. Las microagresiones comenzaron pequeñas, tan pequeñas que casi no las noté al principio. Como el agua erosionando la piedra, eran suaves pero persistentes. Los cumpleaños se convirtieron en reflexiones posteriores. Mi 70º cumpleaños pasó con un mensaje de texto enviado 3 días tarde. «Lo siento, semana loca. Feliz cumpleaños». 3 palabras y 2 emojis. Eso fue todo. Sin llamada, sin visita, sin reconocimiento de las 7 décadas que había vivido. La mayoría de ellas dedicadas a mantener unida a nuestra pequeña familia. Mi cumpleaños 71 fue olvidado por completo, hasta que se lo mencioné una semana después. «Oh Dios, mamá, lo siento mucho. El trabajo ha estado loco. Haremos algo la próxima semana, lo prometo». La próxima semana nunca llegó. Más tarde, cuando intentaba mencionarlo suavemente, respondía con irritación en lugar de disculpas. «Mamá, sabes que te quiero. ¿Realmente necesito hacer un gran alboroto por cada cumpleaños? Ahora somos adultos». Adultos. Como si amar a tu madre y querer celebrar su vida fuera algo que superaras, como la creencia en Santa Claus o el ratoncito Pérez. Las fiestas se convirtieron en ejercicios de decepción. La cena de acción de gracias se convirtió en «quizás pasemos si podemos», pero Marcus también tiene obligaciones familiares. La mañana de Navidad se convirtió en «iremos más tarde», después de abrir los regalos en casa de los padres de Marcus. Pasaba estos días sola en el apartamento, mirando por la ventana a las familias que se apresuraban calle abajo con brazos llenos de regalos y comida, preguntándome qué había hecho mal. El silencio era ensordecedor, interrumpido solo por la ocasional sirena o el televisor del vecino de arriba que sonaba demasiado alto. Cuando enfermé el invierno pasado, una tos persistente que no desaparecía, un dolor en el pecho que me mantenía despierta por las noches, llamé a Rebeca porque estaba asustada. Estaba asustada y sola, y pensando en cómo mi propia madre había muerto de neumonía, lo rápido que las cosas podían ir de mal a peor a mi edad. «Rebeca, cariño, creo que necesito ver a un médico. Esta tos ha estado presente durante semanas. Mamá, ¿estás bien? Siempre piensas que cada pequeña cosa es el fin del mundo. Toma algunas pastillas para la tos y descansa». Pero el dolor en mi pecho. «Estás siendo dramática. Probablemente sea solo ansiedad. Ves demasiadas noticias». Dramática, ansiosa, hipocondríaca. Las palabras se apilaban como ladrillos en un muro entre nosotras. El dolor en mi pecho era menos por la enfermedad que por darme cuenta de que mi propia hija no se preocupaba lo suficiente para tomar mis preocupaciones en serio.
Si algo me sucediera, si colapsara en este apartamento, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que alguien lo notara? La tos se convirtió en bronquitis. La bronquitis podría haberse convertido en neumonía si la señora Chen, de al lado, no hubiera insistido en llevarme a urgencias cuando me escuchó respirar con dificultad a través de las delgadas paredes. Rebeca se enteró de que había estado hospitalizada 3 días después, cuando ya estaba en casa recuperándome. ¿Por qué no me llamaste?, exigió, pero había culpa en su voz más que una preocupación genuina. Lo intenté, cariño. Dejé mensajes. Estaba ocupada, mamá. Ya sabes cómo es. Sí sabía cómo era. Sabía que su trabajo en la firma de marketing de Midtown era más importante que la salud de su madre. Sabía que su vida social con Marcus y sus amigos tenía prioridad sobre visitar a la mujer que había sacrificado todo para criarla. Sabía que me había convertido en un pensamiento posterior en la vida que había creado para ella. Pero el golpe final, el que casi me rompió por completo, vino de una fuente inesperada. La señora Chen, mi dulce vecina de 80 años, fue quien me dijo lo que yo misma debería haber descubierto. Eleanor, querida, me dijo una tarde mientras compartíamos té en su cocina. Espero que no te importe que pregunte, pero ¿planeas mudarte pronto? ¿Mudarme? ¿Por qué preguntas eso? Su rostro ajado se arrugó con preocupación. Bueno, ese joven tan agradable que viene a verte a veces, el esposo de tu hija, estuvo aquí la semana pasada con algunas personas que parecían agentes inmobiliarios. Los vi tomando fotos de tu edificio, midiendo cosas. Parecían muy interesados específicamente en tu apartamento. La taza de té de repente se sintió pesada en mis manos. ¿Agentes inmobiliarios? Podría estar equivocada, querida. Pero tenían portapapeles y cintas métricas, y uno de ellos señaló hacia tus ventanas e hizo anotaciones. Solo pensé que quizás tú lo sabías. El mundo se inclinó hacia un lado. Sentí que me caía, aunque estaba sentada perfectamente quieta en la familiar cocina de la señora Chen, con su olor a té de jazmín y madera vieja. Esa noche no pude contenerme. Hice algo que nunca había hecho antes. Revisé el bolso de Rebeca cuando vino de visita. Se había excusado para usar el baño, dejando su bolso en mi mesa de la cocina, y me encontré moviéndome hacia él como una sonámbula. Dentro, presionados entre su billetera y su teléfono, había un montón de papeles, listados inmobiliarios, análisis de mercado. Y allí, con un clip en la parte superior, había una nota con letra que no reconocí. Edificio de la unidad con alquiler estabilizado, podría valer 300 tientas y mes, si podemos hacer que se mude. El edificio se convertirá en cooperativa el próximo año. Momento perfecto. El edificio de de Eleanor. Estaban hablando de mi hogar, mi refugio, el lugar donde la había criado y donde planeaba vivir el resto de mis días. Y estaban planeando sacarme de él. Mis manos temblaban tanto que apenas podía doblar los papeles como los había encontrado. Cuando Rebeca regresó del baño, estaba sentada en mi silla junto a la ventana, mirando a la calle, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. ¿Estás bien, mamá? Te ves pálida. Estoy bien, mentí, porque eso es lo que siempre hacía. Siempre estaba bien, siempre lista para absorber cualquier dolor que la vida decidiera entregarme. Pero no estaba bien. Estaba descubriendo que mi propia hija y su esposo estaban trabajando activamente para desplazarme, para convertir mi hogar en beneficio. El apartamento donde había vendado sus rodillas raspadas y la había ayudado con la tarea de álgebra y la había sostenido cuando lloraba por chicos, querían quitármelo. Esa noche, después de que se fue con promesas de llamar pronto, que ambas sabíamos que no cumpliría, me senté en mi cocina con una taza de café que se enfrió mientras luchaba por entender lo que estaba pasando en mi vida. El refrigerador zumbaba. El televisor del vecino de arriba murmuraba. La ciudad nunca dormía fuera de mis ventanas.
Pero dentro de mi apartamento, todo se sentía muerto. Pensé en las historias del tesoro entonces, aquellas que Rebeca ridiculizaba. Las del cofre escondido en algún lugar de las Adirondacks, que valía millones de dólares según los ancianos que habían llenado la cabeza de mi difunto esposo con sueños de aventuras. Harry había creído esas historias hasta el día en que se marchó. Había creído en la magia, en la posibilidad, en la idea de que la vida podía ser más que solo sobrevivir de un cheque de pago a otro. Tal vez por eso se fue. Tal vez fue a buscar ese tesoro y encontró otra cosa. Tal vez encontró libertad de la responsabilidad, del peso de cuidar a otras personas, de la lenta asfixia de la vida ordinaria. Lo envidié en ese momento. Envidié su capacidad de simplemente alejarse cuando las cosas se ponían demasiado difíciles. Pero luego pensé en el baúl polvoriento en el armario de mi dormitorio, ese que no había abierto desde que Harry se fue hace 15 años, el que contenía su ropa y papeles, y todos los restos de la vida que habíamos planeado juntos. Tal vez era hora de mirar dentro, de ver si había dejado algo más que un corazón roto y facturas sin pagar. Fue entonces cuando lo encontré, aquello que lo cambió todo. Escondido bajo un montón de viejas camisas de franela de Harry, envuelto en una bolsa de plástico amarillenta por la edad, había un libro de cuentas de cuero que nunca había visto antes. Las páginas estaban llenas de la escritura de Harry, notas y bocetos y lo que parecían medidas. Mapas dibujados con tinta que se desvanecía, marcados con X y flechas y anotaciones que no entendía. Pero lo que hizo que mi corazón se detuviera fue la fotografía metida en la contraportada. Una Polaroid, arrugada y descolorida, que mostraba a Harry de pie junto a lo que parecía un viejo cofre de madera. Sonreía, con el brazo extendido para mostrar el tamaño del objeto, y alguien había dibujado una carita sonriente en el cofre con bolígrafo azul. En el reverso de la fotografía, con la familiar letra de Harry. Lo encontré. Eleanor va a flipar. 20 millas al noreste de Lake George, antigua propiedad de Campbell. Coordenadas GPS 434624 de Gwene, 73006 de Gun O. Esto es, nena. Este es nuestro boleto de salida. Nuestro boleto de salida. Lo había encontrado. El tesoro de las historias, el cofre que valía millones, la respuesta a todas nuestras oraciones. Y se había ido de todos modos. Se había alejado de mí, de Rebeca, de la vida que podríamos haber tenido juntos. Me senté en el suelo de mi dormitorio, rodeada de sus viejas cosas, sosteniendo la prueba de que las historias por las que había sido ridiculizada por creer eran reales. El tesoro existía. Harry lo había encontrado, y en lugar de volver a casa para compartir las buenas noticias, había abandonado a su familia. La traición fue como un golpe físico. No solo que se había ido, sino que se había ido sabiendo que se llevaba nuestra única oportunidad de tener un tipo diferente de vida. Había elegido quedarse con el tesoro para sí mismo, en lugar de usarlo para darle a su hija las oportunidades que merecía. Pero había algo más en esa fotografía, algo que me hizo mirar más de cerca. El cofre estaba parcialmente abierto en la imagen, y podía ver lo que parecían monedas de oro brillando dentro. La expresión de Harry no solo era de emoción, era de culpa, como si supiera que estaba haciendo algo malo. ¿Se había llevado el tesoro cuando se fue? ¿Así es como había podido desaparecer tan completamente, sin dejar rastro? ¿O seguía allí, esperando en las montañas a alguien lo suficientemente valiente para reclamarlo? Me quedé despierta toda la noche leyendo el libro de cuentas, tratando de descifrar las notas de Harry. Las coordenadas llevaban a un terreno en las Adirondacks que había pertenecido a la familia Campbell, ricos industriales que habían huido de Nueva York durante la Gran Depresión. Según la investigación de Harry, habían enterrado su fortuna antes de abandonar el país, planeando regresar cuando las cosas se calmaran. Nunca lo hicieron. El cofre no solo contenía monedas de oro, sino certificados de acciones, joyas y dinero en efectivo que valdrían millones en la actualidad.
Harry había pasado años investigando la historia, siguiendo pistas, hablando con historiadores locales y cazadores de tesoros, y lo había encontrado. La pregunta era, ¿qué iba a hacer yo con esta información? Una parte de mí quería confrontar a Rebecca inmediatamente, empujar las fotografías y mapas en su cara y exigir una disculpa por todas las veces que me había llamado delirante. Pero otra parte de mí, la parte que había estado creciendo más fuerte a través de meses de negligencia y decepción, quería algo más. Quería demostrarme a mí misma que era capaz de más que solo ser una víctima. Quería mostrarle a mi hija que la mujer que desestimaba como una anciana tonta era en realidad alguien que merecía respeto. Quería encontrar ese tesoro yo misma. Pero primero, tenía que lidiar con el problema más inmediato de la traición de mi hija. A la mañana siguiente, llamé a Rebecca y le pedí que viniera. Había decidido confrontarla sobre la situación inmobiliaria, darle la oportunidad de explicarse antes de tomar cualquier acción drástica. Llegó con Marcus a cuestas, ambos con las expresiones pacientes y condescendientes que reservaban para tratar con parientes ancianos difíciles. Se sentaron en mi sofá como si lo poseyeran, lo cual, aparentemente, esperaban hacer pronto. «Mamá, sonabas molesta por teléfono», dijo Rebecca, mirando alrededor del apartamento como si ya lo estuviera redecorando mentalmente. «¿Qué pasa?» «Celo de los agentes inmobiliarios», dije simplemente. El color se drenó de su rostro. Marcus se movió incómodamente, de repente muy interesado en su teléfono. «¿Qué agentes inmobiliarios?», preguntó, pero su voz era demasiado aguda, demasiado forzada. «Los que estuvieron aquí la semana pasada, midiendo mi apartamento, tomando fotos. Los que contrataste para averiguar cuánto dinero podrías ganar si me obligabas a mudarme». El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Afuera, podía oír a niños jugando en el patio, sus risas un cruel contrapunto a la tensión en mi sala de estar. Finalmente, Marcus se aclaró la garganta. «Señora Patterson, no estábamos tratando de hacerle daño. Estamos pensando en su futuro, en lo que es mejor para todos». ¿Lo que es mejor para todos o lo que es mejor para tu cuenta bancaria? «Mamá, tienes 72 años», dijo Rebecca, inclinándose hacia adelante con falsa preocupación. «Este apartamento es demasiado para ti. Podrías caerte por esas escaleras. El vecindario ya no es seguro. Estamos tratando de ayudarte a encontrar un lugar más apropiado». ¿Más apropiado para quién? Para alguien de tu edad. Hay comunidades para mayores encantadoras en Queens. Lugares donde tendrías personas que te cuiden. Actividades. Una vida social. Una vida social. Como si el problema de mi vida fuera la falta de actividades en lugar de la falta de amor de mi propia familia. ¿Y qué pasa con este apartamento después de que me mude a una de estas encantadoras comunidades? Otro silencio. Este más largo, más incómodo. «Bueno», dijo Marcus cuidadosamente, «probablemente tendríamos que venderlo. Para ayudar a pagar por tu cuidado, por supuesto. Por supuesto, siempre por mi propio bien, siempre sobre mi cuidado. Nunca sobre los $3,000 mensuales de ingresos por alquiler que podrían cobrar una vez que yo estuviera seguramente guardada en algún lugar fuera de la vista». Miré a mi hija, esta mujer que había criado y por la que me había sacrificado y amado incondicionalmente, y vi a una extraña. ¿Cuándo se había convertido en alguien que podía mirarme a los ojos y mentirme tan suavemente sobre preocuparse por mi bienestar mientras planeaba beneficiarse de mi desplazamiento? «Fuera», dije en voz baja. «Mamá, fuera de mi apartamento, los dos». «Estás siendo irrazonable», dijo Rebecca, su voz adoptando ese familiar borde de irritación. «Estamos tratando de tener una conversación adulta sobre tu futuro». ¿Mi futuro? ¿O tu futuro? Porque desde donde estoy sentada, parece que tienes todo mi futuro planeado, y no incluye preguntarme qué quiero. «Lo que quieres no siempre es lo mejor para ti», dijo Marcus.
y pude escuchar el verdadero desprecio en su voz ahora que la máscara se estaba deslizando. Eres una anciana viviendo sola en un edificio que se está cayendo a pedazos. No puedes cuidarte indefinidamente. He estado cuidándome perfectamente bien durante 15 años desde que mi esposo se fue. Creo que puedo arreglármelas un poco más. ¿Puedes? Rebeca se puso de pie, su paciencia finalmente agotada. Porque la señora Chen me llamó el mes pasado preocupada por ti. Dijo que estabas tosiendo toda la noche, que parecías enferma. ¿Qué pasa si te sucede algo? ¿Qué pasa si te caes y no puedes conseguir ayuda? ¿Qué pasa si me llamaras de vez en cuando para ver cómo estoy en lugar de depender de mis vecinos para actualizaciones sobre mi salud? Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía, pero no lo lamentaba. Estaba cansada de disculparme, cansada de inventar excusas, cansada de fingir que su negligencia era aceptable siempre que estuviera envuelta en preocupación por mi bienestar. Eso no es justo, dijo Rebeca. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para hablar? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como una persona en lugar de un problema por resolver? Abrió la boca para responder, luego la cerró. Bien, deja que piense en eso. Estamos tratando de ayudarte, mamá, pero tienes que dejarnos. ¿Ayudarme mintiéndome? ¿Ayudarme yendo a mis espaldas? ¿Ayudarme planeando vender mi hogar sin molestarte en discutirlo conmigo primero? No es tu hogar, dijo Marcus, y allí estaba. La verdad finalmente al descubierto. Es un apartamento de alquiler estabilizado que está costándole dinero a los propietarios del edificio cada mes. El edificio se está convirtiendo en cooperativa. Si no compras tu unidad, de todos modos serás desalojada. Estamos tratando de ayudarte a adelantarte a eso, asegurándose de que se llevan una parte de las ganancias. Asegurándonos de que podemos permitirnos cuidarte cuando ya no puedas cuidarte a ti misma, respondió Rebeca. ¿Tienes alguna idea de cuánto cuesta el cuidado de ancianos hoy en día? Si no podemos permitirnos ayudarte, ¿quién lo hará? Y ahí estaba, el insulto final. Estaban planeando robar mi hogar y venderlo, y luego usar el dinero que ganaran de mi desplazamiento para pagar por almacenarme en algún lugar donde yo no quería estar. Iban a beneficiarse de mi miseria y llamarlo amor. Me levanté lentamente, mis articulaciones protestando, después de estar tensa tanto tiempo. Quiero que ambos se vayan ahora, y no vuelvan a menos que sean invitados. Mamá, ¿estás molesta? Hablemos de esto racionalmente. Estoy siendo racional. Estoy decidiendo racionalmente que no quiero en mi vida personas que me mienten y me manipulan y planean robarme mientras fingen que es por mi propio bien. Así que váyanse. Intercambiaron miradas, la mirada de personas que claramente habían discutido cómo manejar mi comportamiento irrazonable. Bien, dijo Rebeca, agarrando su bolso. Pero cuando te des cuenta de que necesitas ayuda, no esperes que dejemos todo para venir corriendo. La amenaza era clara. Compórtate o serás abandonada, sométete o estarás sola. Ni lo soñaría, dije, y lo decía en serio. Después de que se fueron, me senté en la repentina quietud de mi apartamento y sentí algo que no había experimentado en años. Alivio. Alivio puro y limpio, como dejar un peso que no me había dado cuenta que me estaba aplastando. Por primera vez en meses, tal vez años, me había defendido. Me había negado a ser manipulada. Había dicho no. Se sentía aterrador y estimulante al mismo tiempo. Esa noche, no pude dormir. No por ansiedad o tristeza, sino por una extraña clase de energía que no había sentido desde que era joven. Seguía pensando en el libro de cuentas de Harry, en las coordenadas, en el cofre del tesoro esperando en las montañas. ¿Y si iba a buscarlo? ¿Y si, en lugar de sentarme esperando a que mi hija decidiera mi destino, tomaba el control de mi propia vida por una vez? La idea parecía loca, incluso para mí.
una mujer de 72 años, caminando sola por las Adirondacks, buscando un tesoro que podría ni siquiera estar allí. Rebecca diría que estaba teniendo una crisis mental. Lo usaría como evidencia de que no podía cuidarme a mí misma. Pero tal vez eso ya no importaba. Tal vez lo que importaba era hacer algo por mí misma. Algo que no tuviera nada que ver con la aprobación o desaprobación de nadie más. Me levanté e hice una taza de té. Luego extendí los mapas de Harry sobre mi mesa de la cocina. Las coordenadas llevaban a un área a unas 20 millas de Lake George, en lo que parecía un bosque profundo. Según sus notas, el cofre estaba enterrado cerca de una formación rocosa distintiva, bajo lo que describió como los Pinos Gemelos. Sería una caminata difícil para alguien de mi edad, peligrosa incluso. Pero las notas de Harry sugerían que había un viejo camino maderero que llegaba bastante cerca del sitio. Si pudiera conducir la mayor parte del camino, la caminata real no sería demasiado extenuante. Cuanto más pensaba en ello, más posible me parecía. Había caminado en esas montañas antes, cuando Harry y yo éramos más jóvenes y aún creíamos en la aventura. Conocía el área, conocía los caminos, y tenía algo ahora que no había tenido entonces. Nada que perder. A la mañana siguiente, llamé para avisar que estaba enferma al trabajo de limpieza a tiempo parcial que había estado realizando para complementar mi seguridad social. Por primera vez en años, iba a hacer algo impulsivo, algo solo para mí. Conduje hasta la tienda de artículos deportivos en Prospect Heights y compré una mochila, un buen par de botas de montaña, una pequeña pala de camping y un dispositivo GPS. El joven dependiente me miró extrañamente, probablemente preguntándose por qué una mujer de mi edad necesitaba equipo de senderismo. Pero no me importaba. ¿Va de aventura?, preguntó mientras registraba mis compras. Algo así, dije, y me sorprendí a mí misma sonriendo. El viaje a las Adirondacks tomó unas 4 horas desde Brooklyn. 4 horas de carretera y caminos más pequeños, de ciudades dando paso a suburbios, dando paso a bosque. 4 horas para pensar en lo que estaba haciendo, para cuestionarme a mí misma, para dar la vuelta y volver a casa. Pero no di la vuelta. Con cada milla, me sentía más segura de que esto era algo que necesitaba hacer, no solo por el tesoro, sino por mí misma. Necesitaba demostrar que aún era capaz de tomar riesgos, aún capaz de tener esperanza. El camino maderero que Harry había marcado en su mapa estaba cubierto de vegetación, pero aún era transitable. Conduje lo más lejos que me atreví, hasta que los surcos se volvieron demasiado profundos para mi viejo Honda. Luego aparqué y me eché la mochila al hombro. El bosque era hermoso, toda luz dorada de otoño filtrándose a través de hojas que apenas comenzaban a cambiar. El aire olía a agujas de pino y tierra y posibilidad. Por primera vez en meses, me sentía verdaderamente viva. La caminata hasta las coordenadas tomó más tiempo del que esperaba. Tuve que detenerme con frecuencia para descansar, para comprobar el GPS, para asegurarme de que iba en la dirección correcta. Pero eventualmente, encontré la formación rocosa que Harry había descrito. 2 rocas enormes apoyándose una contra la otra como viejos amigos. Y allí, a unos 50 pies de distancia, estaban los Pinos Gemelos. 2 árboles enormes creciendo tan cerca que sus raíces estaban entrelazadas, tal como Harry los había dibujado en su libro. Mi corazón latía con fuerza, por el esfuerzo y la emoción y la pura imposibilidad de lo que estaba haciendo. Realmente estaba aquí. Realmente buscando un tesoro enterrado como una especie de pirata anciana. Las notas de Harry indicaban que el cofre estaba enterrado a unos 10 pies al norte de los Pinos Gemelos, cerca de una roca más pequeña marcada con una X que él mismo había cincelado. Me tomó 20 minutos encontrar la roca, escondida bajo años de hojas caídas y musgo. Y ahí estaba la X, aún visible a pesar de años de clima. Empecé a cavar. El suelo era duro, lleno de raíces y piedras,
y después de 15 minutos estaba exhausta. Mi espalda dolía, mis manos estaban ampolladas a pesar de los guantes que llevaba, y estaba empezando a preguntarme si había cometido un terrible error. Pero entonces la pala golpeó algo sólido, algo que no era una roca. Con manos temblorosas, limpié la tierra y expuse la esquina de lo que parecía un viejo cofre de madera, igual al de la fotografía de Harry. Era más pequeño de lo que esperaba, tal vez 2 pies cuadrados, pero definitivamente era hecho por el hombre. Tomó otra hora desenterrarlo completamente. Para cuando lo tuve libre de la tierra, estaba cubierta de suciedad y sudor, y completamente exhausta. Pero lo había hecho. Realmente, había encontrado el tesoro de Harry. El cofre estaba cerrado con llave, pero la madera era vieja y desgastada, y el pestillo cedió después de unos intentos con mi multiherramienta. La tapa chirriaba como algo de una película. Dentro, envueltas en tela aceitada que las había protegido durante décadas, había pilas de monedas de oro, joyas que captaban la luz de la tarde y la devolvían en brillantes destellos. Certificados de acciones de compañías que reconocía, algunas de las cuales ahora valían fortunas. Y fajos de efectivo en denominaciones que nunca había visto antes. Me senté sobre mis talones, mirando más dinero del que jamás había imaginado ver en un solo lugar. Harry no había mentido. El tesoro era real, y valía millones. Pero más que el dinero, más que el oro y las joyas, era lo que este momento representaba. Había hecho algo que todos decían que era imposible. Había demostrado que la vieja loca con sus ridículas historias de tesoros sabía de lo que estaba hablando. Me lo había demostrado a mí misma, y eso era suficiente. Llevar el cofre de vuelta a mi auto fue otro desafío completamente distinto. Era más pesado de lo que esperaba. El oro es más denso de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Y tuve que hacer varios viajes, llevando puñados de monedas y joyas en mi mochila y arrastrando el cofre vacío detrás de mí. Para cuando llegué a mi auto, el sol se estaba poniendo y estaba más cansada de lo que había estado en mi vida. Pero también estaba más eufórica, más orgullosa de mí misma, más segura de mis propias capacidades de lo que me había sentido en años. El viaje a casa fue surrealista. Seguía mirando en el espejo retrovisor el cofre asegurado en mi asiento trasero, preguntándome si estaba soñando. Pero el dolor en mis músculos era real, la suciedad bajo mis uñas era real, y la pequeña fortuna sentada detrás de mí definitivamente era real. No fui directamente a casa. En su lugar, conduje hasta una instalación de almacenamiento en Queens y alquilé una unidad, pagando un año por adelantado con efectivo de mis ahorros. Trasladé el cofre y su contenido a la unidad, conservando solo unas pocas monedas de oro como prueba de lo que había logrado. Luego conduje a casa en Brooklyn, tomé la ducha más larga de mi vida y me senté en mi cocina con una taza de té, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Había encontrado un tesoro real. Potencialmente era millonaria varias veces, pero más importante, había encontrado algo más. El conocimiento de que todavía era capaz de más de lo que nadie me daba crédito, incluyéndome a mí misma. No le conté a nadie lo que había encontrado. No todavía. Habría tiempo para eso más tarde. Tiempo para averiguar qué hacer con el dinero. Cómo manejar las implicaciones legales y fiscales. Cómo convertir monedas de oro y viejos certificados de acciones en un futuro seguro. Por ahora, era suficiente saber que había hecho algo extraordinario. Algo que demostraba que era más que solo una carga, más que solo un problema por resolver. Era una mujer que había encontrado un tesoro de $1 millón. Y mañana iba a empezar a averiguar qué hacer con esa información. Pero primero, tenía algunas llamadas telefónicas que hacer. No llamé a Rebecca de inmediato. Necesitaba tiempo para pensar, para planificar,
para decidir cómo quería manejar la situación. El conocimiento de lo que había encontrado se sentía como poder, y no estaba lista para renunciar a eso todavía. En cambio, pasé los siguientes días investigando. Encontré un abogado que se especializaba en propiedad encontrada y casa de tesoros, un asesor financiero que entendía cómo manejar fortunas inesperadas, y un tasador que podría ayudarme a determinar el valor exacto de lo que había descubierto. Las noticias eran mejores de lo que me había atrevido a esperar. Solo las monedas de oro valían más de $2 millones. Las joyas, muchas de ellas de los años 1920 y 1930, valían otro millón para los coleccionistas. Y los certificados de acciones, si podían autenticarse y transferirse, representaban acciones en compañías que ahora valían decenas de millones. Las estimaciones conservadoras situaban el valor total en alrededor de $6 millones. $6 millones. Suficiente para comprar mi propio edificio de apartamentos, en lugar de preocuparme por ser desalojada de una unidad de alquiler estabilizado. Suficiente para viajar, para vivir cómodamente, para ayudar a mi nieta Sara a ir a la universidad sin preocuparse por préstamos estudiantiles. Suficiente para nunca tener que depender de Rebecca y Marcus para nada nunca más. El abogado explicó que como había encontrado el tesoro en una propiedad abandonada, y como podía probar a través de la investigación de Harry que había sido perdido en lugar de robado, tenía un reclamo legítimo de propiedad. Habría papeleo, impuestos, procedimientos legales, pero el tesoro era mío. Era rica. A los 72 años, después de una vida de lucha y sacrificio, finalmente era genuina e independientemente rica. Y lo primero que quería hacer era compartir la noticia con mi hija. No porque necesitara su aprobación, sino porque quería ver su cara cuando se diera cuenta de que la madre que había descartado como delirante acababa de lograr algo extraordinario. La llamé un jueves por la noche, cuando sabía que estaría en casa del trabajo, pero aún no distraída con los preparativos de la cena. «¿Mamá? ¿Está todo bien? Suenas diferente». Sí sonaba diferente. Me sentía diferente. Por primera vez en años, estaba llamando a mi hija desde una posición de fuerza en lugar de necesidad. «Estoy bien, cariño. Mejor que bien, en realidad. Quería decirte algo». «¿Qué es?» ¿Recuerdas esas historias de tesoros que siempre dijiste que eran ridículas? ¿Las del cofre en las Adirondacks? Casi podía oírla poniendo los ojos en blanco. «Mamá, por favor no empieces con eso otra vez. Ya hemos hablado de esto». «Tienes razón, hemos hablado de esto. Y has dejado muy claro que piensas que soy una anciana tonta viviendo en el país de las fantasías». «Nunca dije eso». ¿No lo hiciste? Porque recuerdo claramente que llamaste a mis historias patéticas. Recuerdo que te avergonzaban, diciéndome que dejara de compartirlas con la gente porque me hacían sonar senil. «Mamá, ¿a dónde va esto?» «Va aquí, Rebecca. Lo encontré. Encontré el tesoro. Todo. Y vale aproximadamente $6 millones. El silencio al otro lado de la línea se extendió tanto que me pregunté si había colgado. «¿Qué acabas de decir?» «Dije que encontré el tesoro, el de las historias, el que has estado ridiculizando durante años. Lo encontré, lo desenterré yo misma, y ahora poseo aproximadamente $6 millones en oro, joyas y artefactos históricos. Eso no es posible». «¿No lo es? Porque estoy mirando los documentos de tasación ahora mismo. Y mañana me reúno con mi asesor financiero para discutir estrategias de inversión». «¿Tu asesor financiero?» Podía oír la confusión en su voz, la lucha por procesar esta información. «Sí, mi asesor financiero. Porque cuando de repente adquieres varios millones de dólares, necesitas ayuda profesional para gestionarlos». «Mamá, si esto es algún tipo de broma». «No es una broma, Rebecca. Es real». Las historias eran reales, el tesoro era real,
Y tu supuestamente senil madre acaba de demostrar que sabe mucho más sobre el mundo de lo que le diste crédito. Otro largo silencio. ¿Cómo? Finalmente preguntó, y pude escuchar el comienzo de la creencia en su voz. La investigación de tu padre. Lo encontró años antes de dejarnos, pero mantuvo el secreto. Encontré sus notas y mapas después de nuestra conversación la semana pasada, y decidí ver por mí misma si las historias de la vieja loca eran ciertas. ¿Fuiste a buscar tesoros? ¿Tú sola? Mamá, eso es increíblemente peligroso. ¿Y si te hubiera pasado algo? Algo me pasó. Me hice rica. Escuché la voz de Marcus en el fondo, preguntando qué pasaba. Rebecca debió cubrir el teléfono porque su conversación quedó amortiguada, pero pude entender lo suficiente para saber que le estaba contando sobre el tesoro. Cuando volvió a la línea, su voz había cambiado. Menos despectiva, más cautelosa. Mamá, si esto es realmente cierto, necesitamos hablar. Hay cuestiones legales, implicaciones fiscales. No puedes simplemente encontrar un tesoro enterrado y quedártelo sin la documentación adecuada. Tienes toda la razón. Por eso ya he consultado con abogados y asesores financieros. Todo se está manejando adecuadamente. ¿Ya has hablado con abogados? ¿Sin consultarnos a nosotros? ¿Por qué os consultaría? Habéis dejado muy claro que mi juicio no es de fiar. Pensáis que soy demasiado vieja e incompetente para manejar mi propia vida, ¿recuerdas? Demasiado senil para vivir en mi propio apartamento. Eso es diferente. Eso es sobre tu seguridad y bienestar. No, Rebecca. Eso es sobre vuestra conveniencia y beneficio. Pero ya no necesitamos discutir sobre eso, porque el problema ha sido resuelto. No necesitaré vuestra ayuda con la vivienda, o atención médica, o cualquier otra cosa. Puedo permitirme cuidar de mí misma ahora. Mamá, estás enfadada. Lo entiendo. Pero el dinero no resuelve todo. Todavía necesitas familia. Todavía necesitas personas que se preocupen por ti. ¿Las necesito? Porque las personas que se supone que se preocupan por mí han pasado los últimos años tratándome como una carga de la que no pueden esperar a deshacerse. Las personas que se supone que se preocupan por mí estaban planeando sacarme de mi casa para poder beneficiarse de mi desplazamiento. Estábamos intentando ayudarte. ¿Lo estabais? ¿O estabais intentando ayudaros a vosotros mismos con un ingreso mensual de alquiler de $3,000? No contestó, lo que fue respuesta suficiente. Mira, Rebecca, no estoy llamando para castigarte o hacerte sentir culpable. Estoy llamando porque, a pesar de todo, te amo y quería compartir esta noticia contigo. Pero no soy la misma mujer que era la semana pasada. No soy la misma mujer que puedes descartar y manipular y planificar alrededor sin molestarte en incluirme en la conversación. ¿Qué significa eso? Significa que la próxima vez que me veas, estarás viendo a alguien que tiene opciones. Alguien que ha demostrado que todavía es capaz de cuidar de sí misma, de tomar sus propias decisiones, de lograr cosas extraordinarias. Alguien que merece respeto, no lástima. Mamá, por supuesto que te respetamos. ¿Lo hacéis? Porque el respeto no es algo que se dice, Rebecca. Es algo que se muestra. Y lo que me has mostrado es que me ves como un inconveniente a gestionar en lugar de una persona a valorar. Podía oírla llorar ahora, suaves sollozos que estaba tratando de ocultar. Lo siento, susurró. Lo siento si te hicimos sentir así. ¿Si me hicisteis sentir así? Rebecca, me hicisteis sentir así. Tú y Marcus conspirasteis a mis espaldas para desplazarme de mi casa. Desestimaste mis historias y mis sueños como los desvaríos de una anciana senil. Me trataste como una carga en lugar de como tu madre. Estábamos preocupados por ti. Te estás haciendo mayor, y pensasteis que me estaba volviendo incompetente. Bueno, encontrar un tesoro de $6 millones suena como algo que una persona incompetente podría hacer. No,
admitió. Bien. Porque no soy incompetente, y no soy indefensa, y ciertamente no soy alguien a quien se le puede mentir y manipular sin consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Era una pregunta justa, y una en la que había estado pensando durante días. No lo sé todavía, dije honestamente. Pero sé que las cosas van a ser diferentes entre nosotras. Tienen que ser diferentes, porque yo soy diferente ahora. ¿Diferente cómo? Soy alguien que tiene opciones ahora, Rebeca. No tengo que aceptar la falta de respeto porque necesite tu ayuda con mi alquiler o mis facturas médicas. No tengo que fingir que el abandono es aceptable porque tengo miedo de estar completamente sola. Puedo exigir un mejor trato porque tengo los recursos para hacer cumplir esas exigencias. ¿Estás diciendo que ya no nos quieres en tu vida? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Era la pregunta que había estado evitando, incluso en mis propios pensamientos. Estoy diciendo que no quiero la versión de vosotros que ha estado en mi vida durante los últimos años. La versión que me miente y me descarta y planea mi futuro sin consultarme. Pero si hay una versión diferente, una que me trate como una persona digna de respeto y honestidad, entonces estoy interesada en conocerla. Mamá, te queremos. Lo sé, pero el amor sin respeto ya no es suficiente. He pasado demasiados años aceptando migajas de afecto mezcladas con grandes porciones de condescendencia. Merezco algo mejor que eso. ¿Qué quieres de nosotros? Quiero que me veas, no como un problema por resolver o una carga por manejar, sino como una persona con sus propios pensamientos y sentimientos y capacidades. Quiero que me incluyas en las decisiones que afectan a mi vida, en lugar de tomar esas decisiones por mí. Y quiero que dejes de tratar mis sueños e historias como evidencia de deterioro mental en lugar de signos de una imaginación activa y un espíritu optimista. Está bien, dijo, tan silenciosamente que casi no la escuché. ¿Está bien? Está bien, tienes razón. Sobre todo, no te hemos tratado con el respeto que mereces, y lo siento. Lo siento mucho, mucho. Era un comienzo. Quizás no suficiente, pero un comienzo. No estoy lista para perdonarte todavía, le dije. Pero estoy dispuesta a ver si podemos construir algo mejor que lo que teníamos. ¿Cómo se ve eso? No lo sé. Tendremos que averiguarlo sobre la marcha. Pero comienza con honestidad, y comienza con que aceptes que soy capaz de tomar mis propias decisiones sobre mi propia vida. Incluso si pensamos que esas decisiones son peligrosas o imprudentes. Incluso entonces, porque son mis decisiones para tomar, no las tuyas. Hablamos durante otra hora, comenzando tentativamente el proceso de reconstruir una relación que había sido dañada por años de malentendidos y resentimiento mutuo. No fue fácil, y no fue inmediatamente sanador, pero fue honesto de una manera que nuestras conversaciones no lo habían sido en años. Cuando finalmente colgamos, me sentí agotada pero esperanzada. El cambio era posible, pero llevaría tiempo y esfuerzo de ambas. A la mañana siguiente, Rebeca apareció en mi apartamento con café y bagels de la tienda de comestibles que me gustaba, esa de la que usualmente se quejaba que era demasiado cara. «Quería verte», dijo cuando abrí la puerta. «Quería escuchar sobre el tesoro, sobre lo que encontraste, sobre lo que sucede a continuación». Por primera vez en meses, tal vez años, estaba preguntando sobre mi vida porque estaba genuinamente interesada, no porque necesitara algo de mí. Pasamos la mañana mirando impresiones de los documentos de tasación, fotos que había tomado del tesoro antes de colocarlo en el almacenamiento, y el libro de cuentas original de Harry con sus notas de investigación. «No puedo creer que papá realmente lo encontrara», dijo Rebeca, pasando su dedo a lo largo de uno de sus mapas dibujados a mano. «No puedo creer que lo mantuviera en secreto. Creo que estaba planeando decirnos». Pero entonces se asustó, o se sintió culpable, o tal vez solo abrumado por lo que significaría para nuestras vidas.
y en lugar de lidiar con esos sentimientos, huyó. ¿Lo odias por eso? Lo pensé cuidadosamente. Solía hacerlo. Pero ahora creo que lo entiendo mejor. Tener algo tan valioso, algo que cambia tanto la vida, es aterrador. Habría cambiado todo sobre quiénes éramos, cómo nos veía la gente, cómo nos veíamos a nosotros mismos. Tal vez no estaba listo para esa responsabilidad. ¿Estás lista para ello? No lo sé, pero tengo 72 años, y si no estoy lista para el cambio ahora, ¿cuándo lo estaré? Hablamos entonces de cosas prácticas, procedimientos legales, obligaciones fiscales, estrategias de inversión. Rebeca tenía experiencia en finanzas, y por primera vez en años, estaba ofreciendo su experiencia en lugar de su juicio. «Podrías comprar una casa», sugirió, «en algún lugar con jardín, tal vez cerca del océano. Siempre dijiste que querías vivir junto al agua». Podría viajar, ver los lugares que tu padre y yo siempre hablamos de visitar, pero nunca pudimos permitirnos. Podrías hacer ambas cosas. Sí, me di cuenta con asombro. Podría hacer ambas cosas. Por primera vez en décadas, el mundo parecía lleno de posibilidades en lugar de limitaciones. Pero incluso mientras planeábamos y soñábamos juntas, podía sentir a Rebeca luchando con algo. Finalmente, mientras limpiábamos nuestros platos del almuerzo, encontró el coraje para expresarlo. «Mamá, necesito disculparme por algo más. Algo que no te he contado todavía». Mi estómago se tensó. ¿Qué ahora? ¿Qué es? El viaje a las Adirondacks, ese donde dijiste que te abandoné. No se suponía que pasara así. Dejé el plato que estaba lavando y me giré para mirarla. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no planeaba dejarte allí. Estaba enfadada y herida, y me alejé para calmarme. Pero entonces Marcus llamó con alguna emergencia de trabajo, y me distraje, y para cuando recordé dónde estábamos y volví a buscarte, te habías ido. Me fui porque caminé de regreso al área de estacionamiento después de esperar 2 horas. Lo sé, y entré en pánico. Te busqué durante otra hora, pero tu auto se había ido, y no sabía si habías conducido a casa, o si algo horrible había sucedido. Llamé a la policía. Llamé a la señora Chen para ver si habías llegado a casa sana y salva. Cuando descubrí que estabas bien, estaba tan aliviada y tan avergonzada que no sabía cómo explicar lo que había sucedido. ¿Así que solo fingiste que nunca sucedió? Estaba avergonzada. Estaba avergonzada de haberme distraído tanto que olvidé a mi propia madre. Estaba avergonzada de que hubieras estado sola y asustada por mi negligencia. Y temía que si trataba de explicarlo, solo empeoraría todo. La miré, tratando de procesar esta nueva información. No me había abandonado deliberadamente. Había cometido un error desconsiderado y doloroso, pero no uno malicioso. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque no puedo soportar la idea de que creas que te dejaría intencionalmente sola en el bosque. Porque necesito que sepas que, por muy mal que te haya tratado, nunca haría algo tan cruel a propósito. Pero lo hiciste, Rebeca. Intencionalmente o no, me dejaste sola y asustada en un lugar donde podría haber resultado herida o perdida. El hecho de que fuera negligencia más que malicia no hace que la experiencia sea menos traumática para mí. Lo sé, y lo siento tanto, tanto. Estaba llorando de nuevo, el tipo de lágrimas que vienen del remordimiento genuino en lugar de la autocompasión. Acepto tu disculpa, dije finalmente. Pero necesito que entiendas que lo siento no es suficiente. Lo siento no borra el daño que se hizo, o el patrón de negligencia que hizo posible ese tipo de error. ¿Qué puedo hacer para corregirlo? No puedes corregirlo, Rebeca. Solo puedes comprometerte a hacerlo mejor en adelante. ¿Cómo hago eso? Recordando que soy una persona, no una obligación, incluyéndome en tu vida en lugar de gestionarme desde los márgenes, tratando mis pensamientos y sentimientos como válidos incluso cuando no los entiendas.
¿Y creyendo en tus historias de tesoros? Sonreí a pesar de mí misma. Bueno, esa resultó ser bastante importante, ¿no? Se rió, y por un momento, parecía la niña que recordaba, la que solía sentarse en mi regazo y escuchar con los ojos muy abiertos historias de aventuras y fortunas escondidas. ¿Qué vas a hacer con el dinero, mamá? ¿Realmente? No lo sé todavía, pero sé que voy a hacer algo significativo con él, algo que importa. ¿Cómo qué? Como asegurarme de que mi nieta nunca tenga que elegir entre sus sueños y la realidad financiera como tú lo hiciste. Como tal vez establecer una fundación para ayudar a otras personas que se sienten descartadas u olvidadas por sus familias. Como demostrar que las mujeres de 60 años aún pueden tener aventuras. Mujeres de 72 años. Aún mejor. Pasamos el resto de la tarde hablando de posibilidades, del futuro, de la relación que queríamos construir juntas. No era perfecta. Todavía había dolor y desconfianza y años de daño por superar. Pero era un comienzo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí esperanzada sobre mi relación con mi hija. Pero la verdadera prueba aún estaba por venir. 2 semanas después, Rebeca preguntó si podía traer a Marcus y a los niños para cenar. Una reunión familiar, algo que no habíamos tenido en más de un año. Estuve de acuerdo, pero con condiciones. Sin discusiones sobre mi situación de vivienda. Sin sugerencias sobre lo que debería o no debería hacer con mi dinero. Y absolutamente ningún comentario condescendiente sobre mi edad o capacidades. Llegaron a las 6 en punto, Marcus cargando flores y luciendo inusualmente humilde. Los niños, Sara, ahora de 10 años, y su hermano mayor Jake, 13. Eran educados pero cautelosos, como son los niños cuando sienten tensiones adultas que no entienden. La cena fue incómoda al principio. Marcus hizo varios intentos de charla trivial que cayeron en saco roto. Jake estaba absorto en su teléfono a pesar de repetidas solicitudes para guardarlo. Pero Sara, dulce Sara, estaba genuinamente interesada en todo. Abuela, mamá dijo que encontraste un tesoro real. ¿Como los piratas? No exactamente como los piratas, cariño. Pero sí. Encontré un cofre del tesoro que había estado enterrado durante muchos años. ¿Había oro en él? Mucho oro. Y joyas, y otras cosas valiosas. ¿Puedo verlo? El tesoro está en un lugar seguro ahora, pero tengo fotos. Le mostré las fotos que había tomado, y sus ojos se abrieron de asombro. Eres como una cazadora de tesoros de verdad. Eso es genial. Jake levantó la vista de su teléfono el tiempo suficiente para preguntar. ¿Cuánto vale? Jake, advirtió Rebeca, pero levanté una mano. Está bien. Vale varios millones de dólares, Jake. ¿Millones? Santo. Se contuvo antes de la palabrota, mirando a sus padres. Eso es como más dinero del que algunas personas ganan en toda su vida. Sí, lo es. Por eso me tomo la responsabilidad muy en serio. ¿Qué vas a hacer con todo? Todavía estoy decidiendo, pero una cosa que sé con certeza es que quiero ayudaros a ti y a Sara con la universidad, para que no tengáis que preocuparos por préstamos estudiantiles. Ambos niños se iluminaron con esta noticia, pero fue Marcus quien pareció más aliviado. Me di cuenta de que la situación financiera de su familia podría ser más precaria de lo que había entendido. Mamá, eso es increíblemente generoso, dijo Rebeca. Pero no tienes que... Quiero hacerlo. No porque me sienta obligada, sino porque ahora puedo permitírmelo, y porque creo que la educación es una de las inversiones más importantes que podemos hacer en el futuro. Después de la cena, mientras Rebeca y Marcus limpiaban en la cocina, Sara se acurrucó a mi lado en el sofá. Abuela, ¿tuviste miedo cuando fuiste a buscar el tesoro? Mucho miedo, cariño. Era una gran aventura para alguien de mi edad. ¿Pero lo hiciste de todos modos? A veces las cosas que más nos asustan son las que más vale la pena hacer.
Consideró esto seriamente. Mamá y papá estaban preocupados por ti. Dijeron que podrías haberte perdido o herido. Tenían razón en preocuparse. Era peligroso, y probablemente no debería haber ido sola. Pero si no hubieras ido, nunca habrías encontrado el tesoro. Eso también es cierto. A veces los adultos se preocupan demasiado, dijo con la sabiduría que solo los niños poseen. A veces intentan mantenerte a salvo de todo, incluso de las cosas buenas. De la boca de los niños. Más tarde, después de que los platos estaban limpios y los niños estaban jugando videojuegos en la habitación de al lado, Marcus pidió hablar conmigo en privado. Señora Patterson, Eleanor, te debo una disculpa, una grande. Esperé. Cuando Rebecca me contó sobre la situación inmobiliaria, pensé que estábamos siendo prácticos. Pensé que estábamos planificando con anticipación problemas que eran inevitables. Pero ahora me doy cuenta de que te estábamos tratando como si no tuvieras voz en tu propia vida. Es exactamente así como me estabais tratando. Lo sé, y estoy avergonzado por eso. Mi propia abuela vivió independientemente hasta los 89 años y se habría enfurecido si alguien hubiera intentado tomar decisiones por ella como nosotros estábamos tratando de tomar decisiones por ti. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Honestamente, el tesoro. No por el dinero, sino por lo que representa. Hiciste algo asombroso, algo que requería planificación y coraje e inteligencia. Demostraste que todavía eres capaz de cuidarte a ti misma y tomar tus propias decisiones. No debería haber tenido que demostrarlo, Marcus. No, no deberías haberlo hecho. Deberíamos haber confiado en ti desde el principio. Era una mejor disculpa de lo que esperaba, y se sentía genuina. Gracias por decir eso. ¿Hay algo que podamos hacer para compensar cómo te hemos tratado? Lo pensé. Sí, de hecho, lo hay. ¿Qué? Inclúyeme. En vuestras vidas, en vuestras decisiones, en vuestra familia. No como alguien que necesita ser cuidada, sino como alguien cuyas opiniones y sentimientos importan. Trátame como la abuela de Sara, no como la carga de Sara. Sara te adora. Siempre lo ha hecho. Lo sé. Y esa relación es preciosa para mí. No quiero que se vea dañada por conflictos entre los adultos en su vida. No lo será, lo prometo. Nos reunimos con la familia en la sala de estar, donde Sara le estaba mostrando a Jake las fotos del tesoro en mi teléfono. ¿Abuela? ¿Nos llevarás a cazar tesoros alguna vez? Preguntó Sara. Oh, no creo, empezó Rebecca, pero la interrumpí. Me encantaría, cariño. Tal vez no para tesoros enterrados, pero hay muchas cosas interesantes que encontrar en el bosque si sabes dónde mirar. ¿Cómo qué? Viejos cimientos de casas que solían estar allí, puntas de flecha y fragmentos de cerámica de asentamientos nativos americanos, fósiles y rocas interesantes y plantas que no se pueden encontrar en la ciudad. Eso suena genial. Podríamos convertirlo en algo regular, si tus padres están de acuerdo. Días de aventuras de abuela-nietos. Rebecca y Marcus intercambiaron miradas, ese tipo de comunicación sin palabras que desarrollan las parejas casadas. Creo que eso suena maravilloso, dijo Rebecca. Siempre que prometas no desenterrar más cofres del tesoro de $1.000.000 sin decirnos. No hago tales promesas, dije con cara seria. Luego sonreí. Pero consideraré manteneros informados de cualquier descubrimiento arqueológico importante. La risa que siguió se sintió natural, sin forzar, como una familia de nuevo. Después de que se fueron esa noche, me senté en mi tranquilo apartamento con una taza de té y reflexioné sobre cuánto había cambiado en solo unas semanas. Había pasado de sentirme impotente y descartada a sentirme capaz y valorada. Había pasado de temer las llamadas de mi hija a esperar con ansias nuestros planes juntas. El dinero había marcado la diferencia, ciertamente. Me había dado opciones y poder de negociación, y la confianza que viene con la seguridad financiera. Pero el cambio real era más profundo que eso.
Había recordado quién era debajo de todos los años de autoduda y acomodación. Era una mujer que había criado a una hija sola después de que su marido las abandonara. Era alguien que había trabajado en múltiples empleos para poner comida en la mesa y mantener un techo sobre sus cabezas. Era una persona que había sobrevivido a la pérdida y la decepción, y aún así había logrado mantener la esperanza y el humor. Era alguien que podía encontrar un tesoro enterrado cuando todos los demás decían que era imposible. El conocimiento de mis propias capacidades valía más que todas las monedas de oro en ese cofre. Pero incluso mientras celebraba esta realización, sabía que mi viaje no había terminado. Todavía había desafíos por delante, relaciones por reconstruir, decisiones que tomar sobre cómo usar mis recién descubiertos recursos de manera responsable. Y todavía estaba la cuestión de qué hacer con el secreto que había estado guardando. Porque mientras le había contado a Rebecca y Marcus sobre el hallazgo del tesoro, no les había hablado de la otra cosa que había descubierto en el libro de cuentas de Harry, la cosa que cambiaba todo lo que creía saber sobre por qué nos había dejado. Escondida en las páginas de atrás, metida entre mapas y notas de investigación, había una carta. Una carta dirigida a mí, fechada apenas unos días antes de que Harry desapareciera de nuestras vidas. Mi queridísima Eleanor, comenzaba, si estás leyendo esto, entonces has encontrado lo que siempre soñamos con encontrar juntos. Espero que te brinde la seguridad y felicidad que mereces, porque Dios sabe que fallé en proporcionar ambas cosas. Necesito que sepas que irme no fue por ti o Rebecca. Fue por mí, por mi propia cobardía y vergüenza. Cuando encontré el tesoro, pensé que resolvería todo. Pensé que me convertiría en el tipo de hombre que merecías, el tipo de padre que Rebecca necesitaba. En cambio, me hizo darme cuenta de cuánto había fallado como ambos. Durante 15 años, te vi trabajar en 2 empleos mientras yo perseguía sueños y contaba historias. Te vi sacrificar tus propias ambiciones para apoyar las mías. Te vi ser más fuerte y más valiente y más capaz de lo que yo podría esperar ser. Y en lugar de sentirme orgulloso de ser tu esposo, me sentía avergonzado de ser un compañero tan pobre. El tesoro se sentía como prueba de mi incompetencia, no como evidencia de mi valía. Aquí estaba este increíble descubrimiento, esta vindicación de todas mis teorías e investigaciones, y todo en lo que podía pensar era en cómo habías estado manteniendo a nuestra familia mientras yo jugaba a cazar tesoros. Cómo tú habías sido el verdadero tesoro todo el tiempo, y habías sido demasiado egoísta para verlo. Sé que pensarás que estoy poniendo excusas, y tal vez lo esté haciendo, pero necesito que entiendas que irme no fue por no amarte. Fue por amarte demasiado como para cargarte con un marido que se sentía como un fracasado cada vez que miraba tu hermoso, capaz y sufrido rostro. El tesoro es tuyo, Eleanor. Siempre fue para ti, no para mí. Úsalo para construir la vida que deberías haber tenido, la que yo era demasiado débil para darte. Y por favor, si puedes encontrarlo en tu corazón, perdona a un cobarde que te amó más de lo que se amaba a sí mismo, pero no lo suficiente para quedarse y demostrarse digno de tu amor. Con toda mi devoción, Harry, P.D. Dile a Rebecca que su viejo padre pensó en ella todos los días. Dile que la casa del tesoro era real, como las historias, y que creer en cosas imposibles no es infantil, es la única manera de encontrarlas. Había leído esa carta docenas de veces desde que la encontré, y cada vez me rompía el corazón de una manera diferente. No porque Harry se hubiera ido, sino porque se había ido creyendo que era inadecuado cuando en realidad era el soñador que hacía posibles cosas extraordinarias. Se había equivocado en tantas cosas, pero tenía razón en una. El tesoro estaba destinado para mí. No porque lo mereciera más que él, sino porque tenía la fuerza y la sabiduría para usarlo bien. Ahora tenía que decidir si compartir la carta con Rebecca, si darle el cierre y la comprensión que yo había encontrado en las palabras de su padre,
si arriesgarme a reabrir viejas heridas por la posibilidad de sanar otras más profundas. Esa decisión podía esperar. Por ahora, era suficiente saber que había sobrevivido a lo peor que mi familia podía hacerme y había emergido más fuerte. Había enfrentado el abandono, la negligencia y la manipulación, y no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. Ya no era la mujer que aceptaba migajas de atención y lo llamaba amor. Ya no era alguien que toleraría la falta de respeto por miedo a estar sola. Era Eleanor Patterson, cazadora de tesoros, millonaria, abuela, superviviente. Era alguien que había descubierto que el tesoro más valioso no es el oro o las joyas, sino el conocimiento de tu propio valor. Y apenas estaba comenzando. Sonó el teléfono, interrumpiendo mis pensamientos. La voz de Sara burbujeó a través del altavoz. «Abuela, mamá dijo que podía llamarte. ¿Podemos ir a nuestra aventura este fin de semana? Quiero buscar puntas de flecha». «Por supuesto que podemos, cariño. Conozco el lugar perfecto». «¿Traerás tus herramientas de cazadora de tesoros?» «Traeré todo lo que necesitemos». Esta va a ser la mejor aventura de todas. Mientras colgaba el teléfono, me di cuenta de que tenía razón. Esta iba a ser la mejor aventura de todas. Porque por primera vez en años, no solo estaba sobreviviendo a mi vida, la estaba viviendo. ¿Alguna vez te has encontrado en un lugar donde las personas que deberían amarte más te hacían sentir invisible, sin importancia u olvidado? ¿Alguna vez has descubierto una fuerza que no sabías que tenías cuando todo parecía perdido? Aprendí que a veces los mayores tesoros no están enterrados en el suelo, sino enterrados dentro de nosotros mismos, esperando el momento adecuado para ser descubiertos. A veces tenemos que perder todo lo que pensábamos que necesitábamos para encontrar todo lo que realmente somos. Si esta historia tocó tu corazón, por favor da me gusta a este video y suscríbete. Me ayuda a seguir compartiendo estos pedazos de mi alma, una verdad dolorosa y hermosa a la vez. Y tal vez, solo tal vez, llegará a alguien que necesita recordar que vale más de lo que le han dicho, que es capaz de más de lo que le han permitido creer, y que merece el respeto y el amor que ha estado dando a otros. El tesoro era real, pero el verdadero tesoro fue aprender a valorarme a mí misma,